Mío, contenido explícito, vale. Les tiene que aparecer un mensaje. Abracadabra, existe en Harry. El abracadabra creo que no. Creo que no. Vamos, hasta donde sé, ¿eh? Que lo mismo me equivoco. Voy a quitar también la musiquita. Henry Cabildo. ¡Guacho, qué miedo! Me asusté. Y yo, siempre siempre me asusta eso. Y no lo tengo tan absurdamente alto. Pero lo que sí voy a hacer en esta ocasión es que voy a bajarle un poco los efectos del sonido. Porque he visto que... Bueno, he escuchado que mi voz se escucha así como medio tal, ¿eh? Creo que llegamos a... Sí, llegamos a Flosan. Les voy a instruir en el camino de los elfos. Los elfos sarnosos. ¡Vamos! No me acuerdo. No me acuerdo de dónde lo había dejado. Ay, avisé a Fresa de que iba a jugar a Gerardo y Steve le avisó antes. Mira ese viejo sabroso con una espada. Oigan, tengo que hacerme la espada. ¿Por qué me mira la gente? No comprendo. Did you see that? Squirrels at our very walls. Yorveth led them. I saw him with my own eyes. Who are these blokes? They're the ones the elves were chasing. Me falta. Me pasa una cosa. No me acuerdo de los controles en PC. Shut it yourself. Guzzling ale and lollygagging, that's all the Ritos No me acuerdo. Te lo juro. They always bring trouble. We've all heard what the Witcher did in Vizima. No me acuerdo de los controles en PC, tío. A ver, espérate, a ver cómo eran. Lo voy a mirar. Oye, se ve mamalón, ¿eh? Ahora que lo pienso. Joder. Every Witcher has his day. No, esto no es. A ver.
Bueno, pues como sea. Es que me lo sé en consola, pero es que en PC no, es difícil. Ah, mira, aquí está. Joder, gracias, Steam, Oh, sí, esto es lo que necesitaba. Oh, gracias, Steam. Vamos a poner no. Inni, vale, Inni ya está puesto. ¿Cómo bebo pociones? ¿Cómo bebo? Ah, vale, puedo hacerlo con los números. Bueno, pero tendría que acordarme de los números. Vale, tengo que acordarme que la espada de acero es con el 1 y la de plata con el 2. Vale, pero ¿cómo bebo pociones? O sea, ¿cómo hago pociones? Es que no sé. Ese es mi verdadero problema. Porque... es que no sé, yo soy de consola, pues. Yo soy una Xbox Enjoyer. Joder, tío. Madera. Vale, no voy a agarrar muchas cosas porque me parece que... La plaza, vale. Porque me parece que si agarras muchas cosas te hacen trastrar por detrás, los guardias. Vale, la plaza, ¿dónde está? Ah, mira, ahí está. ¿No puedes conectar el mando? Pues no lo sé, la verdad. De todas formas, creo que no lo tengo aquí. Zoltan. Dandelion, my informer. Just great. What's the plan? We improvise. No killing. We'll take care of this, Triss. Geralt! Geralt! Over here! Help! Vale, hay que salvar a Jaskier. Busca un modo de liberar a Jaskier. Ah, y a Zol. Bueno, puto. Andate con Blancanieves, puto. Dog catcher. A ver, caballero, caballero. Step back, White One. ¿Qué pasa aquí? What are they going to hang for? They don't look dangerous. The charge is collusion with a Scoia'tael. Dandelion, an elven spy? The bard's hanging for debauchery. What? The sentence was he's to hang for debauchery. And a sentence is nothing to scoff at! Voy a intentar ser pacifista, en plan, no quiero cargarme a nadie, ¿vale? De momento. Are you serious? Listen here, people. Is profligacy now a punishable offense in the free kingdom of Temeria? Or are we in Nilfgaard? Piss off, freak! Or you'll have me to deal with. Think of the common folk, you're spoiling their fun. Well, a freak he may be, but he speaks true. Debauchery's one of my favourite pastimes, but I don't want a noose placed around my neck for pursuing it. The soldier boys paid us a visit or two, though we didn't have much fun. Away with you, Margot! Go back to your brothel. Time to go? Fine. But hear this, people. He sure liked to parade about, but his Willie wouldn't come to attention. Ha! Stop the execution. Shut your trap. The singer's to hang and he will hang. This is a decent town. Whores and witches notwithstanding. Watch your words, guardsman!
I don't know witches, but Margot's a decent woman. Shut it, all of you! Or I'll not vouch for what I'll do. Thinks he's tough, showing off his balls. But don't fret, people. I've seen the rot on them. I'm warning you for the last time, Margot! You wouldn't hit a lady. You're no lady! They'll hang anyway. He's Güey, literalmente, no me gusta lo que le ha hecho a la cariñosa, Ay, estaba viendo el chat, puta madre. Y yo, no me distraigáis, ¿vale? Y yo, en plan, no me gusta lo que le ha dicho a la cariñosa, tío. ¿De qué va el tío este? A las cariñosas se las respeta. Look here at! Assaulted an officer! They'll hang anyway. Yeah! Come on up! Got room for one more deviant! Ole, mi Gerardo. Estoy nerviosa. Coño. Ah. Bueno, listo, ganamos. What the hell is going on here? I said, what the arse fuck is going on? I'd like to report. Out of my sight, Clover. A few ploughing bandits and you can't even hang them. And you, stay calm, hands off your sword. Our scaffold embraces speeches and hangings. Which will it be? ¿Quién Are es? you in command here? Forgive me. Bernard Laredo, commander of Port Flotsam. Yes, I rule this brothel. You have no right to hang them. Interesting. Because I'm the law in Flotsam. I take issue with that. Vernon Roach, officer of the king. Well, well. Blue Stripes. The non-human hunters. Precisely. Anyone suspected of collaborating with the Scoia'tael falls under my jurisdiction. And Dandelion? What's he accused of? He burned down a watchtower. What's your jurisdiction say to that? I thought so. Is that true? It might have looked that way, but I swear it wasn't my fault. I'd rather give you a thief. Relax. I'm joking. I hate thieves. We can put on another show. Bloody and serious this time, mind you. Or we can come to an understanding. Meaning? Give me a minute, Witcher. Listen here. You may have heard rumours of the tragic events that transpired during the siege of Lavalette Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Scoia'tael had a hand in this heinous murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into Flotsam's streets. I hereby declare a state of emergency. Await orders. Prepare to fight. And ready yourselves to avenge your fallen king. Now disperse. Go to your homes. What about them? They'll not hang for now. Let's say I'm reconsidering their cases. The scaffold's no place for civil conversation. We'll talk at my home. Your friends are free for the time being, but they're not to leave town. Come after dusk. I'll be busy till then. There's one more thing. Welcome to Flotsam, Witcher.
They were really going to hang us. I don't know. I didn't mean to torch that watchtower. Everything's all right, Dandelion. Let's get out of here. Oh, we owe you, Geralt. Thank you. Time to hit the tavern. Come on, Dandelion, you need a stiff drink. And while we're at it, I'll tell you an edifying tale of local hypocrisy that conceals lechery neath a veneer of courtesy. Except nothing can hide the stench. Pues qué puto... Qué puto Loredo, tío. No me acordaba de lo asqueroso que es. Bueno, luego da más asco, en verdad, Real army looks like. Buenas tardes. Libertinaje, ya me hubieran cortado. Es que es eso, tío, en plan, ¿a cuántas cariñosas te tienes que chingar para que te cuelguen por libertinaje? O sea, tienes que ser... No veas, ¿eh? Damn, that was close. Innkeep! Vodka! Tris Marigold. Lice eat me, but you are a treat to behold. Just a little pale. Magic takes its toll, but I'll be all right. Good to see you and your beard again. Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding. That got fucked. There will be no wedding. Did you hear about Foltest? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Foltest died. And the dragon, was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. Uf, a ver cómo te lo cuento. No wedding, Zoltan? The Breckenrigs broke off the engagement because some limp prick put it about that I joined the uprising in Vizima. My would-be popper-law refused to let a rebel firebrand join the family. Innkeep, where's our drink? It was like this. We got to Mahakam a week after the Grand Master died. Bought Zoltan an absolutely grand doublet, a pair of Garibaldi Krakau's, and as a gift for Eudora, a jade stone as big as my fist. We were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the Tight Lane. Next day, we went over to the Breckenrigs. They welcomed us in, sat us down, and proceeded to discuss the superiority of Mahakaman mining know-how over any other. And that went on until dinner. Just when I thought I'd learned more than I ever wanted to know about mining, they served the soup. You could have held a pin drop. Old Breckenrig rose and he says, "A real dwarf works a mine, not chases fame on the battlefield." You'll never believe this, Geralt, but they served duck blood soup. It was as black as tar. They must have dropped lumps of coal into the pot. "Eat," Breckenrig says, then proceeded to slop 2 full bowls of the shite. Old goat. Hope his mind caves in on his head. Joder, puta madre. Laredo said you're working with the Scoia'tael, Zoltan. I have done many things in my life, Geralt, but I have never stooped to banditry. The Scoia'tael don't consider themselves bandits. But I am no Scoia'tael. No, eres un poquito más bajo que un Scoia'tael, en verdad, eh. Since when have you worked for Roach? Hey, nobody said a word when you went out to save Temeria from the Grand Master and his mutants. Relax, Dandelion. I was just asking. Do what you want. You're an adult, kind of. That wasn't very supportive. Laugh away. At least I decided to do something constructive. You used to spy for Redania. Now you're spying for Temeria. Some might call you a traitor. Ever tried to live off of poetry alone? The truth is, I'm a citizen of the world. As long as I don't serve Emperor Emir, I'm not doing any harm. Leave him be, Geralt. He'll play the spy a bit, get bored and drop it. You know how he is. No sé, tío. A mí Jaskier, en plan, de todos los personajes de The Witcher, yo diría que es uno de los que más me gusta. Bueno, sí, iba a decir, bueno, no tengo ninguno que me guste más, que me guste el puto Falte, hasta por culo, el resto son todos tontos. Bueno, no, todos no, The dragon, well, the dragon appeared and that's all I know. But where did the La Villettes get a dragon?
We heard it fought on their side, huge as a barn, they say. Dragons don't usually take sides. Maybe its lair was nearby and it just felt threatened. If you hadn't driven it off, Foltest might not have taken the castle. Maybe. We'll never know for sure. Triss, you're the expert on Temeria. Tell us who's in charge now. It's chaotic and getting worse. The old families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimbolt and Count Merivale, I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. 3 days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions, spheres of influence, royal privileges. Humans. In spite of several duels and 2 poisonings, no king was chosen. Civil war was in the air. Guau, tío. Es que si Foltest levantara la cabeza, en verdad... qué putada, ¿eh? Qué putada. Porque en realidad yo creo que el único más o menos apto... Hombre, sí es verdad de que pueda ya o no, cosa ya de valorarlo aparte, pero yo creo que el único rey apto de todo el norte para más o menos enfrentarse a una disputa abierta con el sur, sin duda era Foltest, ¿vale? O sea, pero tengo cero dudas, cero dudas. Lo que pasa es lo que pasa, tío, en plan, que siempre se van los mejores. Lamentablemente. A ver. Bueno, ya ha dicho Triss que no se tomó ninguna resolución, ¿no? Algún mago presente. De todas formas, voy a darle porque te dan info del lore, así que vamos con todo. Did they ultimately resolve anything? No, it ended as usual. Sadly, John Natalis remains our only hope. Ah, the victor at Brenna, and Foltest's most tried and true field commander. During the deliberations, he was several days' march from Lavalette lands, with an additional 2,000 armed men in tow. He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen. He could find that ruling is to his liking. Natalis is a soldier at heart. He's not suited to rule, and I don't believe he even wants to. He's got the army behind him. Which is why he can guarantee peace. Well, a tenuous one, sure, but that's always better than civil war. Besides which, he's deeply in debt to a dwarven bank in which Philippa Eilhart, as sorceress, holds a significant stake. Uf, la Filipa, tío. Quedaos con el nombre de Juan Natalio, porque a lo largo de la historia, bueno, sale. Natalio sale. Pero quedaos con el nombre porque es más o menos importante. De todas formas, luego yo, pues, a lo largo de los capítulos y demás, pues os lo iré recordando, ¿vale? Porque luego, en plan, siempre llega el típico despistado que dice, ah, pero esto, ¿qué es? No estaba aquí la última vez. Bueno, sí, X. Where were the mages? Aye. Where were the grey eminences of this world when they were truly needed? They weren't invited. Neither was I. But if not for their intervention, or rather that of a few influential sorceresses, Baron Kimbolt would have taken the throne. I was invited to sing at his court once. Afterwards, he refused to pay me, and the food was awful. No way I'll stay in Temeria if he's crowned. I think I've heard enough about politics. Foltest's killer lay in wait in the tower, where the Lavalettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute. What were you doing there? I was protecting the king. After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragons separated us from the rest of the army. The killer disguised himself as a monk, a blind one at that. He let Foltest greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. How did he flee? Jumped out a window into the river below. Yorvith Skoyatel were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. He's a witcher. Then some brave Temerian soldiers showed up, piled on me, and knocked me out. Save yourselves, good folk! The beast attacks! We better get out there. Someone's casting spells.
Hostia, pues no tengo espada de plata, tú. What sort of sorceress are you? A lot of good you did. Can't you hear me? Why didn't you help him? He's alive, isn't he? The beast nearly pulled him in the water while you stood staring like a calf at a shit-covered clover. Watch your words. Where's this beast? Ask her. Geralt. Ah, I guess we knew each other. Oh, look here. Birds of a feather. Let's say I've heard of you. Master Witcher, this is foolish. The beast near pulled Sozek into the depths, and you're simply chatting with this damsel. ¿Cómo era? Tranqueville, creo que se llamaba. Tranca es otra cosa. A ver, All right. What happened? I came to Flotsam to kill the Kairan, Kairan? the monster that has effectively blocked the port. A moment ago, I had the good fortune to see it in all its splendor, but the local folk scared it away. Good fortune? You hear that, Sozek? That was some good fortune for you. Why's the beast in the port all of a sudden, eh? Summoned by the witch, perchance? To see it in all its splendor. Anda, relájate. No sé si podré, a lo mejor tengo nivel bajo, pero anda, vete de aquí. Oye, viejo, tranquilo. Totalmente. Buenas, Elsan. Sozek doesn't look too good. Lay him inside somewhere. Right, we've dawdled enough already. Come on, lads, let's go. What's this? I was ready for a rumble there. Shut it, and come on. I apologize for interrupting, but I am Louis Merce, and I am chief person in charge of all matters related to monster hunting in Flotsam. It is in this capacity that I must inquire if you're willing to attempt to resolve the problem of our so-called Kairan, the beast that now blocks all trade traffic on the river. So, Witcher, are we willing? I usually work alone. I was here first, and I'll not relinquish this contract. My way or the highway, as the locals put it. Fine. Your way it is. You must contact the merchants on the waterfront as regards any rewards. Madame de Tanseville has, I believe, already conducted some preliminary negotiations. That I have. In that case, don't let me keep you. Triss, how long must I wait for you to introduce us? Sheila de Tanserville, advisor to Queen Zulika of Kovir. Kovir's a long way north. True. I had my doubts if the Kairan was worth the journey, but those were dispelled with what it showed today. Here to hunt down some ingredients? Triss Merigold. Sharp as ever. You're thinking that... Troll eyes, ghoul venom, virgin's blood, all those disgusting marvels we take from dying species, to throw into the cauldron at Sabbaths. Right, Triss? Absolutely. Virgins are a dying breed. Oh my. Your sense of humour seems to be intact too. But enough of these pleasantries. Tell me, Geralt, you saw the tentacle. What do you make of it all? The beast must be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before, hunting animals. Then it grew for some reason, and hunger drove it to seek fresh pastures. And on the Pontar it found trade barges burgeoning with obese, slow-moving merchants. You're partly correct. Cedric claims the Kairan emerged from the northern swamps approximately 1 month past. Cedric? An elf. Formerly a Scoia'tael. Strange bird. But he knows quite a bit about the area and its living wonders. I need to look around, find out a few things. An investigation. Witchers' rituals, extracting secrets and such. More or less. I'll talk to the merchants about the reward, pay Cedric a visit and get back to you.
You'll find me at the inn. I've rented lodgings there, on the upper floor. You know the inn's also a whorehouse. Thanks for the warning. Yo creo que la muchacha se habrá enterado ya, ¿eh? Cóbrale por la colabo, Gerardo. 30k o nada. Mira, o sea, yo creo que Gerardo... A ver, no sé a cuánto se cobra esta recompensa, pero yo espero que sea buena. O todo o nada. Bitches. Por lo pronto voy a... Cada larga, ¿tú qué? Vale, tengo 5 talentos. De momento puedo mejorar el entrenamiento. Así que... No, lanzamiento de puñales no. Eso se lo dejo a la toalla. Regeneración de energía. It's okay, it's okay. Sí, me va a hacer falta vitalidad. Fortaleza. Espérate. Bloqueada, bloqueada, bloqueada. Vale, pues creo que lo voy a gastar aquí, o sea... Estos son 2, me quedaría... Me quedaría 1. Reducción de daño a rechazar con toda tu energía 100%. Más maná. Esta es de rechazar... Dios sabe qué. Porque probablemente no sé, no me acuerdo ni que la tenga. Esta es regeneración de energía. Que te ayuda como a... correr más, una cosa así, qué sé yo. Esta es ahora vitalidad. Tengo vitalidad más 50. Bueno, sí, está bien, ¿no? Voy a guardar ese talento porque quiero luego mejorar más cosas. Vale, así que vamos a ver alquimia. Aumenta el poder de las señales. Golondrina. Mira, esta está bien hacerla. Vamos a hacer 2 de momento. Me viene bien tener esta. Entonces, me viene bien porque la cago mucho. Así que... Bueno. Es que luego Fresa me dice... Tienes que gastar los talentos y tienes que subir de nivel. Y luego yo nunca me acuerdo. Pero lo que tengo que hacer es... el diagrama espada de plata. Creo que lo tengo todo. Voy a intentar hacerlo. Tienes que gastar los talentos y subir de nivel. Bueno, subir de nivel ya subí, ¿no? Porque como he subido talentos, ¿no? Eso ya subo de nivel, ¿no? Entonces... ¡Ay, mira un gatete! Voy a intentar hacer una espada, en plan, you know that. El carnicero de Blavi, que en putas. A ver si puedo. Hey, boss. Look who's graced our smithy. That titan of the art of smithing can't hear us. Busy. Work's a blur in his hands. And how are you, Witcher? Things working out for you? Nice workshop.
Bah, it's no workshop, just a simple forge. But thanks for the compliment, both in my name and the master's. So, how can we help you, eh? Uf. A ver si puedo. ¡Ah! ¿Venderá este señor? Me gustaría que vendiera, la verdad. Por el dinero no tengo problema, ¿eh? O sea, tengo dinero. Serían, ¿qué me haría falta? Mineral de plata. Espera. ¿Qué es lo que tengo yo y qué es lo que tiene? A ver si le voy a vender algo mío y me cago ya. Ah, esto es... Vale, vale, esto es lo que tiene el señor. ¡Sí! ¡Tiene! ¡Oh! Sí, quiero comprar esto. ¡Oh! Sí, 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 sí. Vale, hazme la espada, tú. Hazme la espada. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Vamos! Que me la quitó el bicho ese, el dragón malo. Vamos. Bueno. Perfecto. Vamos a equiparla. Vamos a ver esta madre. ¡Vamos! ¡Para los monstruos! ¡Ole! ¡Vamos! En mi primer gameplay me pasé 1000 años sin espada de plata. De hecho, iba por ahí cargándome a los Necker con la espada de acero. Imagine. Vamos. Habla con los mercaderes del embarcadero. Con los mercaderes del embarcadero. Vale. Pues nada, al embarcadero otra vez y ya está. No pasa nada, ¿vale? Ah, este es uno, ¿no? No. A ver. Los no humanos, elfos, enanos mueren con hierro también, igual que los humanos. Sí, y los furros, ¿no? Los furros sería con la espada de plata. Vale. Estos son mercaderes. ¿Tengo que ir al embarcadero o tengo que venir aquí? Ah, estos son... Pero, claro, no están en el embarcadero, ¿no? Cuestión, si ven a un furro, atáquenle con plata. Señorita. No, same price as always. Señorita, ¿es usted mercader? No, creo que no. I always said, go ask the mason to take you. I'll be damned. Say something. Going Or did you somewhere, just friend. fart? Vale, esta gente creo que no son mercaderes, Creo que tengo que volver. Y hablar con los que están en las tiendas. Creo, Otra, ¿sabéis lo que está guapo? Bueno, lo que estaría. Que el seiyuu de Gerardo jugara de Witcher. No, tío, pero... O sea, el 3 está bueno, pero... El 2 está bueno también, Nada, me encantaría, Mucho tomate. No, creo que ahí no es. Creo que es aquí,
¿A cuánto el kilo de jamón, señorita? Estoy viendo que tiene muy buena mercancía, señorita. Vale, creo que es con esta gente de aquí. Voy a intentarlo. Caballero. Welcome to my modest shop. No. Creo que aquí no es. What do you deal in? All kinds of incense, mainly. For meditation, rejuvenation, cooking, making medicine, rituals, whatever you require. No, esto no es. Vale, al embarcadero. No, creo que me lo marca así, ¿no? A ver. ¡Ah! Los de allí. Vale, 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 vale. ¿Qué vendes por 10 pesetas? ¿Al pollo? ¿Quiere un pollo por 10 pesetas? Don't try anything stupid. ¿Qué hace, mierda? Ay, que te agarro, ¿eh? Say something, or did you just fart? What do you want? Heard you have a problem. Ah, if only we had just one. Highways washed out, forests full of bandits, a river beast blocks the port, and tolls at a rise. Can't help with the tolls, but the monster's a possibility. A sorceress said the same, but we've yet to see any results. She's asked me to work with her. And who's to pay your wage? That's what I'm here to discuss. The sorceress was to manage alone. You can split that reward if you wish. Doble o nada, puta. Buenas, mapache. Veo agua que está fea. Sí, de hecho tengo aquí la botella. Well, we're managing it together now, so as I see it, you should double the reward. You jest. You'll double what you offered Lady de Tanzerville, because that's what the contract's worth. So be it. I assume you to be professionals and worth every last copper paid to you. It's a deal. Now tell me what you know about the beast. You're the Witcher, damn it! I've no knowledge of these things. Who could tell me more? That ploughing elf, Cedric, most probably. He's supposed to know all about monsters. Where can I find him? In the village, outside the walls. Now leave me be. Vale, Cedric se fuma unos porrazos más gordos que un cerdo. Así que hay que tener paciencia con el pibe, ¿vale? Por lo pronto ya tenemos una buena paga. Así que... Oh no, I'm not talking to a freak. Wait a minute. Be off, or I'll call the guards. ¿Qué hace, puta? Ay, que te agarro, te saco la espada. Vale, Cedric. What about that bonus? Is the work Yes. Yo creo que no hay que hablar con más nadie, ¿no? Mira, todo el mundo tiene toalla aquí. El Roach se... Oh, se tiene que sentir como en casa. ¿El que fuma porro es cultural? O la toalla. Buenas, Darkes. Es de los que va aliviando. Sí, el Cedric es de los que va vibrando alto. Tipo... La toalla. Ah. Sí, sí, yo creo que es como para... ¿no? Sí, sí, en plan, tiene que ser como... Y probablemente... probablemente yo creo que también, dependiendo del color de la toalla, significa como cosas así, tipo que eres de un estrato social u otro. Cosas así, ¿no? Es como... como los kimonos, ¿no? Es como depende del tipo de color, significa que estás soltera, que tienes novio, tal. Pues aquí, si
Mira, probablemente signifique eso. Si tienes la toalla de un color, probablemente estés soltero. O si tienes la toalla de otro, probablemente estés casado. ¡Tócate el medallón, Gerardo! No sé dónde tengo que ir. Vale, voy a intentar ir a ver a Cedric. No sé dónde estará. Probablemente me lo encuentre fumando por ahí. Mira, voy a abrir aquí a ver qué pasa. En las murallas, dijo, ¿no? Lo otro es cultura élfica, sí. No, Where might you be going? What kind of question is that? Anyway, know where I can find an elf named Cedric? Don't get involved in this. Cariño. The merchants are paying good money for killing the beast. Coin is never the most important thing. Maybe, but it's still pretty useful. I don't trust her. Sheila? Why not? She's a powerful sorceress. Dangerous to her foes, even more dangerous to her friends. I know you don't like her. Any specific reason? I'm just trying to warn you. Thanks. I guess I'll have to ask her. How? We're going hunting together, right after I find Cedric. Well, then let's go see him. He should be at the top of his observation tower. Uf, mi mujer no se fía de la tranca bien. ¿Qué hago, tío? No se fía, ¿qué hago? Paso de la Sheila. ¿Me la liará? No sé, tío, es que mi mujer no se fíe, la verdad es que me da un poco de respeto, ¿eh? O sea, mírala. Vaya, hija. Este movimiento de cadera tiene que ser criminal en varios reinos del norte, ¿eh? Madre mía. Pero vamos a hablar con el Cedric. A ver qué nos tiene que decir. In Belk. It'll be nearly a year now. Moril would delight in a day like this, Saharan. Enjoy the memory of her. Don't wallow in the longing. I try. I do. But I cannot believe all the bad blood this disappearance has bred. Don't let other Shay poison your memory of her. Hatred is but an outlet for helplessness. Thank you, Cedric. Va fail. Va fail. Va fail. Sí, sigo jugando. He vuelto a jugar hace relativamente poco y ahora estoy inmersa en Fontaine, en Francia. ¿Usted juega mapache? Are you Cedric? Who asks? Geralt of Rivia. Ah, the Witcher. And? Triss Marigold. Lovely scent, Triss. Cedric, look at me. What do you want, Geralt of Rivia? Bueno. A mi mujer la respetas, ¿eh? A ver. Vale, esta es la misión. Empieza a jugarla de este mes. Y ahora de... estás empezando. No, si quieres puedes preguntarme lo que sea, en este stream no pasa nada. Bueno, cualquiera, la verdad, no tengo problema en que me preguntes otro juego, ¿verdad? What are the Scoia'tael fighting for? Do you ask about the old ones, who hoped to restore our race to its previous glory? Or about the young ones, who fight for survival and out of suicidal revenge? Yorvith's warriors. Which mold do they fit? They believe they are still independent, and that there is but one just way to view their cause. In truth, however, they're but a shadow of the Enshay's former glory. They cling to delusions to the very moment when a sword or a noose ends their life, or until they realize the truth themselves, which is, I believe, the worst. Y mira, Artur, de verdad, o sea, Artur me lo respeta. De verdad, puto chonco de los cojones, ¿eh? Who exactly are you? One who warns humans against the dangers that lurk in the forest.
Care to clarify? I am old, even for an elf. Yet the forest is older. I've lived in it for years and understand it, though it's nothing I can explain. At times I make mistakes and people don't come home. So you help humans? I just know if it's safe to venture beyond the gates or not. Huele a licor. ¿Está borracho? ¡Ah! ¡Era alcohólico! ¡No porrero! Hostia, me creo. De verdad, o sea, recuerdos vienen a mi cabeza, ¿eh? En dudas del Genshin que lo juegue. Ay, por cierto, señor Red, ¿había visto en Twitter que a usted le salió el pibito? ¿O me lo ha parecido a mí? Maybe I'll come back when you're sober. You witches live a long life. You may indeed get to see that day. Hijo de puta. Puto Cedri. No son excluyentes ser porrero y borracho. También es verdad. The elf woman you were talking about. How did she disappear? Saharim believes the forest took her. What do you believe? Moril simply vanished, almost a year ago now. Some say she was too beautiful, and Dwan must have harmed her. You believe that? If I have no evidence before me, I try to trust my feelings. And they tell me the forest did not take her. Why would you keep that from Saharim? Because it's meaningless. Perhaps she was murdered, perhaps she departed on her own, never to return. She's gone. And neither I nor Saharim can reverse that. I'm looking to hunt in this area, and I could use some advice. I'm no witcher. I set traps, snares, try to keep neckers away from Lobinden, that's all. I'm aiming a little higher than neckers. The old man? Meaning the Karen? Finally, Laredo's splurged. Listen, I'm not one to teach your grandmother to suck eggs. You witchers know your work. But if you pay me, I can prepare a useful trap. What kind of trap? Puncturing trap, immobilizing trap, even decoys to pull monsters into an ambush. Whatever you like. Since I can easily finish off an ensnared necker, it should be child's play for you. Gerardo estaba buscando, bueno, información y consejos porque el Kairan es un bicho muy grande. Entonces Gerardo solito no puede. 20 tiros. Tía, no mames. Toca ahorrar para el Arconte. Ay, yo he visto gameplays del Nobiles, tío, en plan, y me dan... Es que ya tengo los equipos formados y en verdad quiero sí o sí sacarle constelaciones a Fonli. Pero, tío, en plan, he visto los gameplays del Nobiles y en verdad me da mucho... Porque es un papucho bastante interesante, ¿eh? O sea, pero es que no me interesa tener otro de agua, pero aún así es muy chido. Pero bueno, como quiera me voy a esperar a que haya rerun. Así que... Uy, me lo voy a dar aquí. Fabricar. Ah, puedes fabricar. Ah, vale. I need to make a few orans. You wouldn't happen to have a job for a witcher, would you? There's never a shortage of work for a witcher in this forest. It's positively teeming with beasts. Though I'm not surprised they come here in droves. Know why that is? Cursed places attract all sorts of scum, like dung attracts flies. There was once a great house in the clearing. They locked up lunatics there. During the war with Nilfgaard, it was raised in a fire. The lunatics broiled in their cells. The ruins remain cursed to this day. 2 daredevils went off to explore the ruins recently. They haven't been seen since. A great house, you say. Tell me more about the building itself. It was an old manor house that was converted into a mental institution. There was no shortage of lunatics in wartime. They just kept coming. Reverend Mercey locked them up in there and looked after them. If you find the 2 people lost in the ruins of the mental asylum, you stand to be handsomely rewarded. By them or their families. Me interesa.
Además de que lo del caserón ese está muy bien. Lo que pasa es que de esa parte medio me acuerdo, medio que no. Lo que sí me acuerdo es de una elfa que me hizo el lío. Y la madre es que de verdad, o sea, de esa elfa yo creo que no me olvidaré en mi vida. Malena creo que era. La mato viva. Pero la verdad es que sí me interesa esto, ¿eh? O sea, esto sí... No harm in trying. En las garras de la locura. Uy, pero lo de la misión se la ha preguntado a Gerardo. Ah, no, claro. Ah, vale, porque ha saltado... Vale. Ha saltado lo de la misión, vale, pero aún así lo voy a preguntar. I aim to kill the Karen. Heard you might be able to help. That depends on the sort of aid you seek. I need information. We should have killed it years ago. Now I don't know. The beast has become too large for the riverbed, and it has strange growths on its tentacles, extremely thick skin. Previously, it inhabited a swamp along one of the Pontar's tributaries. Completely wild terrain. Even the Scoia'tael don't venture there. You should go see the wreck of the boat it recently sank. Inspect any traces it's left. See the destruction. Where's this wreck? Venture south into the forest, then turn east toward the river. You'll find the ruins of a bridge erected long ago by the Enshe. The wreck lies at their foot. Thanks, Cedric. Vale. Pues ya estaría listo. Jeez, Triss. Sure you're not overusing those teleports? Había un pequeño choque ahí. Cariño. Cariño. Me has dejado aquí. Qué triste. Me has dejado aquí. Te has olvidado de mí. Bueno. Bueno. Got spots in my eyes from staring at that forest. Que no hablo tu idioma. ¿Nerfearon a Lito? No, pregunto porque no lo tengo. Entonces... Nos dejó botadísimo. Pero... Se va así, es verdad, porque a Gerardo no le gusta... O sea, ¿por qué a Gerardo no le gustan los portales, en verdad? A ver, quiero meterme a ver las misiones, pero no sé dónde meter, no sé cómo es. Porque... bueno, a lo mejor debería avanzar un poco en lo del Kairan. Así que... Ay, Dios, aquí me perdí muchísimo. Recuerdo esta... No sé, que me tengo... ¡Tú! I don't know what you're talking about. Commander Rita will explain everything. Pequeña rata insolente. Pequeña hija de la gran puta. Esta tía me hizo todo el lío, la muy zorra. O sea, mira, voy a hacer la misión únicamente para mostraros el nivel de zorrerío que tiene esta piba. O sea, esta piba es de lo peor. La mato. Es que os lo quiero mostrar. What's going on here? This whore's a Scoia'tael spy. Any evidence? What's it to you? Easy. She loiters around the garrison, kick-kitting us.
Roderick says he bound her, but I don't believe that. I did! That's your evidence? 2 of our lads are missing. Last seen with her. I only spoke to them. Then they went off towards the caves. That's all I know. The bitch is lying. She led them into an ambush. This ought to be easy enough to resolve. Look inside the caves. But they're crawling with all sorts of filth. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, sí, tengo recuerdos de Vietnam. Totalmente, vamos. I'll do it, but you'll pay me. Wait for me at the harbor. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, la odio, ¿eh? ¿Cómo voy? ¿Cómo cambio de misión, maldita sea? La M era el mapa. Las misiones eran... No. Bueno, X, no sé. Vale, vamos a hacer lo de la malena. Pasó de ser masdito a desinfladito. O sea, el modelo... Es que no sé, tío, en plan, de verdad, no sé por qué los de mi joyo no... No. No. Era la... Bueno, da igual, voy como sea. Ya lo miraré. Que eso, tío, en plan, que no sé por qué los de mi joyo se empeñan en usar un molde de personaje y no currárselo un poco más. Pero de lo que me he enterado últimamente es que les deben unos cuantos meses de trabajo a los seiyuu. Así que dime tú, ¿eh? Vamos, que sé dónde es, tampoco... We'll wait out here. Make it quick. Dios, los putos neckers. Los putos neckers. Me cago en todo, tío, en plan con los neckers, ¿eh? Te lo juro, los mato, los odio. Bueno... Vale, espada de plata... Vale, hay mucho, hay mucho. Tengo Isni. ¡Ay, vete a la... Oh, por Dios, ¿eh? Vale. Bébete esto, Gerardo. Tenemos 6 golondrinas. Tío, los odio, de verdad, tío, los putos neckers. Y lo que odio también es este sistema de juego en el que te tienes que beber antes, porque si no... ¡Amigo! Amigo, como no beba, cagaste. Tienes que bebértela toda, a ver. Es esta, ¿no? ¡Y yo! ¡Que me deis ya tranquila, hostia! ¿Cuál era la espada de plata? Los putos neckers, los odio, tío. Los odio de verdad, o sea, me matan.
No, le quito muy poco, ¿eh? ¡Que me dejéis ya, coño! Toma por culo. Bueno. Que me dejéis ya, coño. Corre, Gerardo, sube. Ah, no puedes, me cago en ti. Ven, ven. Es que intento... Voy muy a melee, ¿verdad? ¿Pero cuántos son? No sé si ponerme Quen, ¿eh? Mira, eso está a puntito de caramelo. Eso también. Pero. ¿Pero qué pasa? Guess they'll never learn. Dejarme ya. Oh, jodio. No. Jodio. Conocimiento de Necker. Mira, no me toques los cojones. Ah. Ah, ah. Ah. No. Que no quiero bolsa. Que no quiero. ¡No! ¡No! Mamá. Puta Malena, te odio. Te odio, Malena. Te odio. Te odio, Malena. Con todas las que odio en mi corazón. Te odio, Malena. ¿Cuál era la espada de plata? No sé cuál era la espada de plata. Creo que era la 1 o la 2, no sé. No sé. Estoy harta ya. De los putos Necker. No puedo más. Vale, era el 2 la espada de plata. A lo mejor era por eso, ¿no? A lo mejor... Vale, ¡acónito! Sí, por Dios, quiero terminar ya con mi vida, si es posible, lo más rápido posible. Era el 2, la de Steel. No me sale el nombre. La de Steel era era el 1. Mira, esto ya que ya está. Quiero coger eso. ¡Y yo! ¡Ah! Me voy a poner Quen. How many more can there be? Me voy a poner Quen, estoy harta ya, ¿eh? Pero estas misiones, ¿quién coño las hace?
Déjame. ¡Perro! ¡Ven aquí! ¡Si quieres huevo! ¡Espartaco! ¡Buah! O toma. Que no voy, ¿eh? Que no voy, ¿eh? ¡Tira para allá! Me cago en todo. Me cago en todo. ¿Será? Porque a lo mejor tengo que ponerme armadura. No creo. Mira, armadura más 4 y esta es más 2. Esta es más 1. Esto es más 1. Esta es más 4. Pues en verdad es igual, más o menos. Armadura más 1. Mira, voy a ponerme... para necrófago. Daño contra humano. Mira, tengo aceite. Aumenta la hemorragia. ¿Los necker eran necrófagos? No. No. ¿Qué eran los necker, tío? Daño más 20, mira. Sí. No sé qué hacer, la verdad. Soy... Bueno. Ay, que te pegó, ¡Yo! Ogroides en el... algo de eso me sonaba. Pues mira, vamos a ponerle un buen aceite a la espada para que entre más bien. Ogroides en el 3, ¿por qué? Me cuadra más en... ¡Que me cago en todo ella! ¡Me cago! ¡Ay, que te pego! Ajá. No me hagan daño. ¿Por qué me saltan los consejos cuando literalmente estoy luchando por mi vida? ¡Ah! No toma. Indeleble. Yo, bro, meten buenas hostias, Take that. ¿Ahora qué? No eres tan chulo, picha. Ay, que te tengo una hostia. ¿Ahora qué? Necrófago de mierda. Coprófago debería ser. Hijo de puta, que te mueras ya. Cuestión, vamos a ir tranquilamente por la cueva. No vaya a ser que me encuentre otros ogroides necrófagos y tenga que... ¡Ah! Dios, ¿qué puede? Toma por culo. Ahí, contra una piedra. Vale, esto lo coges todo, Gerardo. Bueno, lo agarras. Ay, Dios mío. Que me la lían. Vale, esto agárralo también, Gerardo. Todo. Todo con papu. Tú también. Bueno, cuestión. Vamos a cuestionarnos cosas. Luego el peso me limitará bastante, pero me la suda. Por eso soy un tigre. Voy a guardar porque... Espada con aceite, para que resbale bien. Sí, para que entre toda. Vale. ¿No puedo ir para allá? ¿No puedo ir para allá? ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Sube, Gerardo!
Ah, que no puede. Mira, me cago en ti, ¿eh? ¿Pero dónde sale esta gente, tú? Una plaga, tío, no me jodas. Venga, mira, corre. No vaya a ser que venga. ¿Que no? Que sí, hombre. Venga, vamos. Venga, guarda, hijo. ¿Qué? ¿Que vienes a por candela? Pues toma. Uy, que viene otro ahí. Shit, you stink. Dios, no me acordaba de esta parte, ¿eh? Coge eso. Coge eso. Coge eso. Vale, vámonos por aquí. Vale. ¡Me cago en! Soy histérica ahora mismo. ¿No se puede? No se puede, ¿por qué? Es que no sé dónde lleva esto. No, tengo que venir por aquí. Consigue... Ay, no, esto es lo del Kairan. Ay, mierda. Ay, mira, otro. Scoia'tael arrows. This is pretty clear. Vale, hablamos con Malena. Vale, vale. Vale, mira, o sea, hemos encontrado un cuerpo y las flechas son de Scoia'tael sí o sí. Vamos, que lo han matado los elfos. ¡Ah! Eso era tan bien, era tan bien. ¿Malena? Sí, mi pito con melena. Vale, mineral de hierro. Han sido los elfos. Tenían... Claro, aquí se puede mentir. Se puede decir, no ha sido... Los cadáveres... Digo yo, los cadáveres no tenían nada, no tenían muestras de nada, ni nada. Y pues... Dejen a Malena, pero ha sido Malena. ¿Por qué? Porque los cadáveres tenían flechas de Scoia'tael. Y a mí no me van a tocar más el pito esta gente, ¿sabes? O sea, estoy ya hasta los cojones, ya de verdad... Alguien arrastró el cuerpo. Nada, mira, ¿sabes qué? Ha sido Malena. No tengo más preguntas, su señoría. Malena es culpable. Agárrame. Agárrame la que se menea. En fin, eso. Malena es culpable. Ay, de hecho, probablemente deba dejarle la primera misión que hice de Malena. Porque estuvo muy graciosa, la verdad. Buena. Find anything in there? 2 soldiers. What happened to them? ¿Ves? Puedes mentir para que dejen a la Malena tranquila o puedes decirle la verdad. Y bueno, como hemos visto, los soldados tenían flechas de Scoia'tael. Yo la verdad es que la primera vez les mentí, no sé por qué, soy pelotuda, pero bueno, esta vez iba a decir, no, miren, les voy a mostrar la misión, cómo la hice yo, pero mira, ¿sabes qué? O sea, los Neckers ya me han jodido el culo bastante, así que Malena, jódete toda. Ay, pero por otro lado es muy gracioso lo que pasa. Es muy gracioso, en verdad. No, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer la misión tal como la hice en mi primera run.
Únicamente para que vean el forrerío que se trae la Malena. They're dead. Half eaten, too. You sure? Their bodies are shredded like mincemeat. Any idea what happened? Seems something lured your patrol to the cave. Unfortunately, the soldiers weren't prepared for what they found and paid for that. Just like you can pay me now. Sure. You've earned it. You saved me, Witcher. Humans don't usually side with elves. I'm not your ordinary human. That's true. Any chance I could learn just how unusual you are? What do you have in mind? You'll see. You'll find me in the forest by the waterfall. Just remember, I won't wait forever. The forest is dangerous. You can't go alone. We elves have our paths. Don't worry about me. En la cascada cerca de las ruinas. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla, vamos. Ve, Gerardo, ve. Boss, why the hell are we stacking and restacking? Si mal no recuerdo si iba por aquí, Something's troubling me. ¿Se te está insinuando o te está llevando una trampa? Una de las dos. Why two swords? Does he lose them often? Una de las dos, Vale, creo que era por aquí. Es que me acuerdo de... Madre mía, o sea, este bosque recuerdo de Vietnam, ¿eh? Si mal no recuerdo, la cascada estaba... Qué bonito tú, cago en la puta. La cascada estaba por aquí. Ah, que le joda. Bueno, somos pocos. Bueno, Bueno, está bien, me cago en todo, Es un insectoide, creo. Un endriago. Oh, me da a mí, ¡Bello Patty! Bello Patty. Alabado sea. Bello Patty, si no recuerdo mal, es una deidad antigua. Estas son las trampas de Cedric, hijo de puta. Guess I'll never learn. Zeta. Ah, pero. Bueno. Compañero. Agarra eso, Gerardo. Gerardo. Mira, un círculo de resistencia. La resistencia es lo que te va a dar esta. Vale, era cerca... Miren, ¿ven lo que hacen los Scoia'tael? Nos matan. Matan a los Dwayne. Cerca
cerca de la cascada. Por lo pronto, Dwight muerto, abono para mi huerto. Mira, un puto nido de Necker, me cago en todo, Aquí tiene que estar Malena. Ahí está, mírala. Malena. Haz de cuenta que aquí hay otro soldado muerto. I'm glad you came. Me too. But you see, there is one problem. Let me hear it. I really did lure those 2 guards into a trap. I know. I found the arrows. Exactly. You know too much. And only corpses keep their secrets. Habéis visto, ¿no? Espada de acero para los elfos, ¡Que deje de hacer numeritos ya, hostia! Perdón. Es que me pongo loca. Me tocan los cojones. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me cago en todo! Vete para allá. Michael, ya son de los cojones. ¿Tú qué? ¿También? No pasa nada, no pasa nada. Aquí hay gerardo para todos. Toma, ahora tú. Venga, toma por culo. El duende este del orto. Venga, campanilla. ¡Ay! Mira, me tocan los cojones, Te voy a mandar con los perritos a la cascada. Eres el último, eres el último, eres el último, eres el último. ¡Malena! ¡Ah! ¡Ah! Shit, you stink. Vale, Malena está en... Malena está, si no recuerdo mal, en el sitio este, en el asilo abandonado. En el asilo este para los locos abandonados. Pero no sé si puedo ir, porque creo que antes tengo que reconstruir un puente. No lo sé, de todas formas, no sé hasta qué punto, ya te digo. Pero yo juraría que... Uy, mira eso. Una puta plaga, Ah, ¿puedo ir al manicomio? Vale, vale. ¿Cuánto es 1 euro en B? Depende. Depende del porcentaje que se quede. De que se quede Twitch y del porcentaje que me quede yo. Creo. Porque para Twitch y para mí, los euros en B son cosas totalmente diferentes. Ah, vale, vale. Voy a mirar. Creo que sí, pero si no está mejor. Un euro para mí sin Twitch en el medio. 100 B. 100 B es 1 euro para mí. Vale, ya sé dónde está. Vamos por buen camino, Vale, de hecho, precisamente... Está un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Así que vamos por buen camino. Vamos a buscar a Malena para agarrarla de toda la melena. Mira, precisamente... aquí está, esto es.
Porque ya si voy para acá... No, tiene que ser por ahí, ¿verdad? Bueno, no, no te creas. A lo mejor por aquí, ¿eh? Mira, aquí es. Some help, finally. I thought I was done for. What's wrong? I'm fine, but my friend remains in that damned hospital. Cedric told me that 2 people went missing near the burnt mansion. I'm Rupert Brandhuber. I'm a medic from Edda, and I came here with a friend to look for a very rare species of herbs. These woods aren't the best place for herb picking. So we were warned, but the temptation was too great. We got as far as the site of the fire. No sign of herbs, but there was something downstairs. Something... What's that? Can you hear it? That's Grindley's dog. Feel that? Something approaches. Help us! Joder, los neques, tío. Damn it. Vale, es que esta gente se ha metido aquí a robar. Pero yo vengo buscando a Malena. Vale. ¡Ah! Otra vez, tío. ¡Cedric! Coño, no dejes las trampas por ahí. Vale. Vamos a buscar a Malena. Juraría. Vamos, yo juraría que está aquí. Es que me acuerdo como vamos. O sea, pero me acuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Vale, por ahí es la misión de estos dos. ¡Ah! Ya decía yo que aquí olía a zorrerío. ¡Ah! Con que ahora no eres tan lista, ¿eh, pequeña? Mercy. No la merece. You deserve to die. Como a las brujas. Un inni. Torquemada estaría orgulloso. ¡Y ya está! ¡Y me da igual! ¿Será perra? ¿Pero puedes robarle, Gerardo? ¿No? Vale, ya que estoy aquí voy a hacer la misión del sanatorio porque esto está chula. Eso, perfecto. No, dale, dale. Vale, ya está. Hay que atravesar madera con la espada y no la de carne. No se lo merece. No se lo merece, Malena. Yo esta misión tardé un montón en terminarla. Ahora que lo pienso. Hay que ver, ¿eh? ¡La vida, la vida! Vale. Es que esta gente se ha metido aquí a robar. Joder, tío. Pero vamos a ver. A ver qué es lo que necesitaban estos buenos caballeros. Creo que era por aquí, ¿verdad? Sí. Voy a guardar otra vez. Y voy a curarme o algo. A lo mejor tengo que usar la de gato. Pero la de golondrina sí, siempre. Uf, qué bueno está el danonino. Vale, vamos con todo. No tengo aceite para apariciones ni nada de esa wea.
espero que se pueda quitar. They should not have done it. Madder than those here they were. Oh, the greed! Cuánta avaricia. Yo a mí, mientras no me toque los cojones, perfecto, ¿eh? Hostia, las apariciones. Ay, ¿cuál era la que le hacía daño, tío? You stink. No sé si ponerme Quen, o sea, que ya... ¡Ah, no, 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 no! Irden. Era Irden. No me acordaba. Por lo menos así era en el 3. Que luego sí es verdad que la cosa cambia. Aceite para las apariciones tengo. Voy a intentar Irden, ¿eh? Vamos con todo, Gerardo. Creo que era Irden ahora mismo, porque no me acuerdo, creo que sí, por lo menos en el 3 era así, que de hecho bueno, aparte de Isni, Irden lo subí bastante, así que... They should not have done it. Madder than those here they were. Oh, the greed! La armadura es nilfgaardiana, Parece que has quedado bien cocida. La melena está que arde. Escúchame, la melena está que arde. ¿En serio, tío? Ahora no me voy a saltar ninguno. Es cuando robo algo, ¿no? Aceite para necrófago. Uy, necrófago otra vez. Estoy ya obsesionada con las huevas estas estúpidas. Golondrina, veré. Conflagración. Nah, un chico. Esto no es. Mineral. Fórmula. Aceite marrón. Mira, esto hay que verlo. Buena anime, señor anime. Ya oxidada. ¿Qué era? Aumenta el daño de la espada. Aumenta hemorragia. Mira, el de los espectros, este es, ¿no? Sí. How many more can there be? Uf, te dan tremenda paliza, No, tío, me cago en todo, A ver si me quito... ¡Ay!
Estoy pensando que no tengo nivel para esto, pero no creo. Porque creo que voy bien de nivel en general y he gastado todos los talentos. Los únicos que ardemos. ¿Por qué? Llevo Irden, vale. He guardado aquí, ¿eh? O sea, ya así no me ando con tonterías. De todas formas, voy a poner aquí un Irden Sasu. Para cuando salgan esta gente. Guess they'll never learn. Que te dan buenas hostias, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Listo. Ya con uno no tengo problema, tío, pero cuando son dos... El 3 lo jugué en directo, sí, pero hace mucho. Hace muchísimo tiempo y no lo terminé. Lo tengo con los DLC. Vale, vamos a guardar, por favor. Y vamos a ver... Bueno, Sangre y Vino lo terminé a media. Registro del hospital. ¿Cómo lo leo esto? Ah, salen eliminadas todas las páginas, solo quedan las tapas. Notas médicas sobre el paciente 71. El paciente contrajo la disentería. No le quedan esperanzas. Lo he aislado y he dado la orden de que recen por él. También he aumentado la dosis de mis hierbas. Parece que tienen propiedades curativas, pero así incidentalmente también parecen aflojar la lengua. Ok. Vale. Guarda otra vez, por Dios bendito. O sea, sin miedo, Gerard. Mira, ¿ves? Esos son fantasmas, ¿no? Efectivamente. They needn't have done it. Those here were innocents. And I... Es que ese espectro va con una armadura nilfgaardiana. Así que me imagino que habrán traído a uno aquí. I'm not about to play with fire. 7. Involuntary cramps of the facial muscles. It's St. Vitus syndrome. He's dangerous. Lock him up. Mira. Esta misión está chula, ¿eh? A mí en su tiempo me gustó, pero me dieron bien. Me dieron... Joder, me dieron bastante duro. Vale, aquí sí que sí, en plan, voy a guardar otra vez. Tengo todavía, o sea, bueno, y el aceite lo puedo cambiar luego, así que... Wonder how many more will turn up. Joder. De hecho, el diseño de los espectros no ha cambiado nada con respecto al 3. Creo que sigue siendo el mismo, más o menos. Sí, hombre, venga ya, vete a la mierda. To the stone.
Is it mine? No matter. Clean it. Runa. Será resistente, Oren. Nos hacemos unos inferi aquí. A Valerio le daría miedo, ¿no? Where's it all from? Must clean it to the bone. Paciente 71, se eliminaron las tapas. Historiales médicos. Nota sobre el paciente 14. La paciente muestra fuertes síntomas de esquizofrenia. Para no alterar su belleza, he decidido no emplear la terapia estándar, el anillo al rojo vivo. Madre mía. Sin aumentar la dosis de hierba, he tenido que encadenarla debido a sus ataques agresivos. Las pinturas que ha realizado en las paredes deberían ser analizadas. Madre mía. Bueno, pues ya es por aquí, ¿no? I'm in pain. I beg you, help. Give me some medicine. Pintura. They deserve to suffer. I'm in pain. I beg you, help. Give me some medicine. Ellos deberían sufrir, ha dicho. Ellos no deberían sufrir. I'm in pain. I beg you. Una pintura, pero... Give me some medicine. No, es que no la veo muy bien, ¿eh? It's creeping towards me. Mira, aquí está. ¡Ay, mira! Pues Gerardo. Pues los pollos están divinamente. La verdad. Está... Madre mía, que da gusto. ¿Y usted qué tal? Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Whatever happened to you? Those who were mad. Las pinturas. ¿Esa es la que dijo que hizo la señorita esquizofrénica? Lee! Leave me be! Away with you! Control yourself. It's not my fault. It wasn't me, not me. What's not your fault? Fire. Fire everywhere. It wasn't meant to happen. I didn't want that, I swear. Won't get much out of you until I calm you down. Maybe the fire didn't consume everything. Maybe I can find some medicine, a sedative. Go away! Tranquilizante, ¿eh? Where's it all from? Must clean it to the bone, to the stone. Is it mine? No matter. Clean it. Vale, círculo de resistencia. Pero ¿dónde hay? Must clean it to the bone, to the stone. Is it mine? ¿Dónde hay medicinas? Mira. Sí, hombre. Guess they'll never learn. Ya, es que no tiene... no tiene salida ya. De aquí. Vale. Ven que te voy a enchufar, pero vamos. Joder, hemorragia, tío. Ah, pues mira, no ha durado. Vale, dale la medicina. Pero he visto que hay aquí registros médicos. Historiales 19. Vale, son estos dos, ¿no? Notas médicas sobre el paciente 15. El paciente delira constantemente. Afirma haber sido secuestrado por la cacería salvaje. Relata las fantasías de un mundo en el que tuvo lugar un genocidio y por el que van unicornios entre tumbas de humanos.
A veces sus delirios hablan sobre jardines élficos. Por otra parte, el paciente afirma que cuando escapó del cautiverio de la cacería hace un año, había pasado tanto tiempo en nuestro mundo que vio las tumbas de sus hijos. Esos son guiños al 3, ¿no? Con lo de la cacería salvaje. 19. Este paciente es el que lleva más tiempo con nosotros y el mayor de nuestros residentes. Tras el fracaso de la terapia con agua fría, no parece haber ninguna esperanza de mejora. Lo he encadenado y he reducido sus raciones para debilitar la enfermedad y limitar sus tendencias autodestructivas. He comenzado a emplear hierba. A ver, pibe. What's going on? Where am I? Easy. Rupert asked me to find you. Rupert lives. Listen, you and your friend. I don't get it yet, but you aren't telling the truth. That's painfully apparent. This place seems to have a very dark past, one you had a hand in. Do you understand me? Yes. Great. So now you can tell me the story and don't skip a thing. Story? There's always a story, Gridley. Spit it out. We're former soldiers, fought for Eden during one of the wars with Nilfgaard, times long past. I was Rupert's adjutant in the field hospital that our unit set up in this manor house. We didn't at all mind who lived here. In fact, the inmates were friendly. At the outset, that is. One day our scouts captured a Nilfgaardian. He was desperate to win his freedom and claimed he was part of a detachment that had concealed the booty looted in Eden. We couldn't believe our fortune, thought the gods had smiled upon us. We'd heard incredible tales of this treasure, questioned any black one we'd captured. It seemed all our efforts would finally be rewarded. We decided to make him talk. By torturing him? Our commander wanted to break him on the wheel, but Rupert said he knew a better way. There's a local herb. If you brew and drink it, you can only tell the truth. The commander interrogated the prisoner, drawing a map in the process. And we celebrated, talked of how we would divide the treasure, and took ever greater liberties with the patients. The priest looking after them began to protest, and one of our boys split his head open. Nice, Gridley. Keep talking and I just might let you go alive and intact. What happened next? Once the prisoner revealed where the treasure was hidden, the commander had him quartered in front of the lunatics. They'd shown signs of madness before, but when they smelled blood, well, we could not control them. Many we simply had to cut down. I don't even know how the fire broke out. Any of the patients survive? A young woman we managed to pull from the burning building. She was nice, quiet, and willing. 2 nights later, she slit our commander's throat, and that was all we saw of her, and of the map, of course. The war was ongoing, and shifting fronts forced us to abandon our search for her soon after. And here you are, back after many years. Really think you can still find her around here? Life's not treated me well since then, and Rupert's had it even worse. This is our chance to reverse our fortunes. Fate smiled upon us once. Perhaps by some strange chance it still holds us in favor. I wouldn't count on that. I think we're dealing with one heavy curse here. And it looks like we need to start by finding that Nilfgaardian's corpse. Go away! Vamos, que eran unos putos estos dos, ¿eh? Mira, Nilfgaardiano. Go away! Lee! Leave me be! Away with you! Está ahí. No, no es ese el Nilfgaardiano que me la agarra con la mano. A wolf,
leading wolves. What do you want, Spectre? Their deaths? 2 of 20 return where none remain. Yet one shall judge them. If he is merciful, he will feed them to the dead. If he is cruel, he will grant them what they came for. A prophecy. I should have expected as much. Bring me their hearts, so I may feast on their cowardice. Bring me their eyes, so I may spit in them before they are forever extinguished. Is that your offer? Fine. I'll lift this curse one way or another. Lleva Greenland, vale. O sea, hay que... Creo que va por opciones. Como que... Puedes dejar que esos dos se vayan. O puedes dejárselo a Nilfgaardiano para que, bueno, se haga justicia. Como dijo... Como dijo el pibe, la verdad es que... Mejora de armadura. La verdad es que se pasaron. O sea, se pasaron tanto con el Nilfgaardiano que pillaron como con los enfermos. Así que... lo siento. Pero... Gerardo juez ante todo. I met the Nilfgaardian's ghost. Let's find your comrade. Yo se lo voy a entregar, al Nilfgaardiano. Gridley, you live. What happened down there? I found the ghost of the Emperor's soldier. You're the Witcher. Get rid of it. Ve, el fantasma os quiere muerto. Yo me imagino que si elijo esto, se van. O como que dejas que se vaya de alguna forma. Es que yo elegí esta. Tenéis que ver algo. Entrega a Rupea, al Gridley, al fantasma. Entonces, pues... No hay otra. Se tiene que hacer justicia. ¿Por qué? Porque... Sí, no sé, o sea... Esta gente se pasaron un huevo. Tienen que pagar por lo que hicieron de alguna forma. I already have. Come on, let me show you something. Who do I see? Remember me? Corpsemen. Remember how I was torn apart bit by bit. Remember what you did with the people of this house. You deceived us! Crimes require punishment, and only retribution can lift the curse. I leave them to you. I need you no more. Let the feast begin, boys! Tres años entre endriagos. Bomba fétida. Hombre, ya no le va a hacer falta esto. Llévanos los orencitos. Por aquí... ¿Habrá algo? La verdad estoy bastante perdida, O sea, esto no es lo de... ¡Ah! No, esto no es lo de antes. Iba a decir... Era por aquí, pero... No. Era por aquí. Sí, era por aquí se salía. Pues listo. Debería hacer también como algunos contratillos. Voy a ver los contratos de brujo que hay por ahí. Así que... Pero por echarle un ojo, en plan... Como hacer... Tengo que hacerlos todos. Ya están ahí los Necker o algo. Ah, no, eres tú.
La venganza es un plato que se sirve frío. Aunque en este caso bien cocido. Hombre, a ver. Yo creo que se lo merecen, ¿no? En plan... porque una persona, ¿no? En plan, que sea débil, que tenga un padecimiento mental o lo que sea, no esté en sus cabales, eso no quiere decir que tú hagas lo que te dé la gana, ¿vale? Ni que te aproveches de ellos ni nada. Gerardo, vas a caer en la trampa por tonto, ¿eh? No, pero... Bueno, en fin, no quiere coger la trampa. Porque hay aquí un endríago. Y pues mucho menos tampoco, no solo torturar y matar a un hombre, sino también descuartizarlo, ¿eh? O sea, se pasaron. Y pues justicia divina, biches. Es lo que hay. Mi idea es volver a Flosan. Más o menos... No recuerdo dónde es, aunque Dios sabe. El camino de vuelta. Bello Pati. Diego. Vale, voy a pasar de esta gente, porque es que si no... ¡Mira! Esta es la muralla. Vale, pues aquí estamos. Debe haber alguien detrás mía. Detrás o delante. Ahora. Pues seguí la ruta equivocada, ¿no? Aquí. Qué difícil es este bosque, tú. Vale, voy a ver qué hay de contratos y tal. A lo mejor lo hago antes de ir a por el... iba a decir por el Kraken. Bueno, es un Kraken. A grandes rasgos. A ver qué hay por... los contratos. Que creo que todavía me acuerdo del contrato de los nidos de Necker. Que me pasé buscándolo... un tiempo ricolino. Pero por lo demás, yo creo que podemos dejar aquí Gerardo, ¿no? Hemos echado... yo diría que un par de horas. Porque estuvimos la primera media hora hablando chisme. Dios, sí o sí, de verdad, tengo que hacerlo de... Mushrooms? Spuds? Sí, Why spuds? Because he's a human like us. He sweats, he bleeds. Probably eats spuds too. Han sido 2 horas interesantes. Contrato de Endríago. 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 Proclamación de perdón para Dimir. Hoy. Se hace saber que el bandido Dimir se ha arrepentido y ha pedido perdón por sus terribles actos. El comandante Loredo, conocido por su misericordia, lo ha absuelto de sus delitos y ha reinsertado a Dimir en la sociedad. Qué miedo me da cómo ha reinsertado el Loredo a este tipo, ¿eh?
Por lo tanto, quedan anuladas todas las órdenes de arresto y recompensas por la cabeza de Demeter. Louis Mers, el castellano real. Ah, trolls. Vale, tenemos troll, Necker y Endriago. Puta madre. Tenemos que ir a hablar con el Louis Mers. Yo creo que con todos hay que hablar con el... Sí, con todos hay que hablar con el Mers. En fin, me acuerdo de lo... Pero eso creo que podemos dejarlo para la próxima, ¿verdad? En plan... podemos estar un ratito charlando hasta que ya pues deje el directo. Pero bueno, ha estado chill, ha estado bien. Sí es verdad que, bueno, hemos visto un poquito del lore, lo del Kaira, lo de Malena y eso. Bueno, sí, ha estado bien, la verdad. Voy a guardar otros 5 millones de veces.